Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les comparto estas hermosas cestas o canastas que las podemos utilizar para flores, para recuerdos o como decoración. Para estas necesitamos aproximadamente unos 25 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, pasamos el gancho y hacemos el nudo. Ajustamos y vamos a levantar dos cadenas que no cuentan. Hacemos lazada y ahora comenzamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuamos hasta tener un total de 12. Debemos de contarlo para asegurarnos que tenemos los puntos completos. Acuérdense, no vamos a contar las dos cadenas, solo los puntos, completamos 12. Luego que tenemos los 12 puntos, vamos a unir, saltamos esas dos cadenas y unimos en el primero. Nos queda algo así. Venimos atrás, vamos a tirar de la hebra que está en el centro hasta que cierre por completo. Ahora metemos el gancho por detrás y escondemos un poquito esa hebra y la cortamos. Así es como nos queda el primer círculo. Para la siguiente vuelta volvemos con dos cadenas, no cuentan. Estas las vamos a hacer en todas las vueltas, pero no van a contar. Y en ese mismo lugar hacemos un punto alto y dos puntos altos. Y ahora tenemos un aumento, dos puntos juntos en el mismo espacio. Nos vamos al siguiente en la base, hacemos uno y dos puntos juntos. Siguiente punto en la base, uno y dos puntos juntos, y así vamos a continuar hasta llegar al final, haciendo un aumento en cada punto que tenemos en la base. Ahí vamos al siguiente y hacemos el aumento. Nos va a ir quedando algo así. Llegamos al final de la vuelta haciendo un aumento en cada punto en la base. Ahora tenemos 24, unimos aquí encima del primero. Las dos cadenas nos van a servir, miren, para que quede bien cerrado y no quede espacio en ese lado y el círculo se vea perfecto. Volvemos con dos cadenas y en el mismo lugar comenzamos con aumento. Un punto alto y dos puntos altos en el mismo espacio. Y ya tenemos nuevamente el primer aumento. Nos vamos al siguiente y hacemos un punto solo. En el que le sigue hacemos un aumento. Debemos prestar cuidadosa atención en estos puntos para no equivocarnos, porque si nos equivocamos luego nos van a faltar. Al final tenemos que hacer un aumento, un punto, un aumento y un punto. Es mejor hacerlo con paciencia para asegurarnos que nos quede bien. Les voy a dar un pequeño truquito, un tip. Aquí comenzamos con aumento. Cuando lleguemos al final, debemos terminar con el punto solo. En caso que termináramos con aumento, quiere decir que en algún punto nos equivocamos. Así ya van a tener en cuenta y no tienen que estarse fijando tanto en los puntos. Empezamos con aumento, terminamos con punto solo. Si comenzamos con punto solo, terminamos con aumento. No pueden quedar dos puntos iguales juntos. Aquí ya tenemos el punto solo y en el siguiente hacemos el aumento. Así vamos a continuar dando toda la vuelta hasta que lleguemos a donde comenzamos. Llegamos al final de la vuelta y como les dije, empezamos con el aumento y terminamos con el punto solo. Quiere decir que terminamos bien. Unimos ahí encima de ese primer punto con el punto deslizado para cerrar la vuelta. Y vamos a hacer una vuelta más. Hacemos las dos cadenas y ahí mismo hacemos el aumento, uno y dos puntos altos. Esta vez vamos a hacer un aumento y dos puntos solos. Vamos al siguiente, un punto alto. Siguiente en la base, un punto alto.
Ya tenemos los 2 puntos solos, ahora corresponde el aumento. 1 y 2 puntos juntos. Siguiente, punto solo. En el siguiente, un punto solo. Y en el que le sigue, un aumento. Esto es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta. Un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos y un aumento. Una vez llegamos al final de la vuelta número 4, unimos con puntos deslizados, cerramos la vuelta, hacemos una cadena, estiramos y hacemos lazada. Vamos a tomar ese primer punto que está junto con las cadenas, así, lo vamos a tomar en relieve por detrás. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve por detrás. Tomamos el siguiente, metemos el gancho así de atrás, luego pasamos por el punto y lo llevamos así hacia atrás. Sacamos hebra, la estiramos un poquito para dar altura, pasamos por 2 y cerramos. Vamos con el siguiente, metemos el gancho, lo volvemos a llevar hacia el otro lado, hacia atrás, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Siguiente, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Así continuamos con cada uno de los puntos hasta que lleguemos al final. Llegamos al final de la vuelta, unimos justo encima de ese primer punto con puntos deslizados. Ahora las siguientes vueltas las vamos a hacer diferentes. Vamos a hacer un punto por enfrente y uno por detrás. Hacemos la lazada. Vamos a empezar con el punto por enfrente. Hacemos un punto de relieve por el frente y el siguiente lo hacemos por detrás. Volvemos por enfrente, metemos el gancho así, que nos quede el punto en el frente. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Y ahora el punto por detrás, pasamos el gancho y nos queda el punto en la parte de atrás. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Nuevamente por el frente. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Y otro por detrás. Esto es todo lo que vamos a hacer todas las vueltas siguientes. Un punto en relieve por el frente. Un punto en relieve por detrás. Así continuamos hasta llegar a donde comenzamos. Terminamos la vuelta, volvemos a unir justo encima del punto con punto deslizado, hacemos la cadena, estiramos y volvemos a tomar el punto que está en relieve por el frente, lo seguimos manteniendo en relieve por el frente, pasamos por 2 y cerramos. El que está por detrás lo seguimos manteniendo por detrás. Punto en relieve por el frente. No vamos a hacer ningún cambio. El que está por enfrente lo tomamos por enfrente y el que está por detrás lo tomamos por detrás. Y así nos va quedando esta tercera vuelta. Vamos a hacer todas las vueltas que necesitemos dependiendo del alto que ustedes decidan darle. Vamos a completar todas las vueltas y regresamos. Una vez completamos todas las vueltas deseadas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en total. Les voy a medir para que tengan una idea. Esto tiene aproximadamente unos 11 centímetros y hacia arriba unos 7 centímetros. Si la quieren hacer más grande, no hay ningún problema. Solamente continúan haciendo más vueltas. Y también si la quieren hacer más pequeña, en vez de hacer 4 vueltas en el fondo, pueden comenzar haciendo 3 vueltas. Llegamos aquí al final, unimos con el punto deslizado y ahora vamos a hacer una última vuelta de terminación. Sacamos así y deslizamos por dentro. Vamos a la siguiente cadena, sacamos y deslizamos por dentro. Siguiente cadena, sacamos y deslizamos por dentro. Y así vamos a ir cada una de las cadenas en el borde, deslizando por dentro y miren, nos va quedando un borde mucho más grueso y más bonito que la cadena. Así vamos a continuar cuando lleguemos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos.
Una vez terminamos la vuelta de encima, así es como nos queda esta hermosa canasta o cesta. Aquí tengo una con 3 vueltas nada más pequeñita. Las podemos utilizar para muchísimas decoraciones, para plantas, para posaplatos o para lo que ustedes gusten. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.